Estamos reunidos con tres muy queridos y distinguidos fotógrafos para discutir, para hablar de la fotografía del siglo XX. Entonces voy a hacer un breve recorrido de 60 años del siglo XIX, en donde había fotografía. O sea, llega en 1840, que es cuando se descubre los daguerrotipos, básicamente para hacer retratos. En México hay un daguerrotipo muy distinguido, que es probablemente la primera foto de guerra. Es la amputación de una pierna en la invasión norteamericana del 47 en Torreón. Bien pronto, en los años 50, aparecen el negativo y con eso la posibilidad de hacer múltiples reproducciones. La fotografía esencialmente, si bien documenta las ruinas, documenta el paisaje, la arquitectura, hacen retratos, es para hacer retratos. Y entonces surgen las tarjetas de visita, que es un pequeño formato así como las tarjetas que usamos hoy en día. Y en lugar de entregar una fotografía, el fotógrafo entregaba 6 distintas que cabían en una placa. Y surge el gusto por compartir estas fotografías, por intercambiarlas. Y así surgen los álbumes. En ese periodo hay 2 nombres muy, muy importantes. Uno es Aubert, que viene con la corte de Maximiliano, eventualmente documenta de manera bestial el fusilamiento y toda la vida pero puso de moda que le tomaba retratos al emperador y en todas las casas decentes tenían sus retratos. Y luego Cruces y Campa, un estudio que hizo maravillas y los tipos mexicanos y fue quizá los autores más importantes. Para el siglo XX ya hay una tradición de 50 años, la fotografía ha echado mano de la pintura, de la composición, de distintas prácticas para construirse una estética, y es en el siglo XX donde propiamente nace con fuerza y contundencia. El siglo XX podría pensarse que es como el siglo de la fotografía. Bueno, indudablemente que en este principio de siglo destaca sobremanera los Casasola, Agustín Víctor Casasola, que como ustedes saben, él es un periodista que escribe y luego se convierte a fotógrafo, ¿no? Para mí Casasola es, dentro del periodismo, dentro de la fotografía social y documental periodística que se hacía para los medios de entonces, destaca sobremanera él, ¿no? Porque, bueno, nos deja un legado de esta parte de la Revolución Mexicana, un archivo ampliamente conocido, aunque también hay que destacar que había otros fotógrafos, sobre todo de Estados Unidos, que venían a fotografiar particularmente a Pancho Villa, ¿no? Casasola, don Agustín Víctor Casasola, tuvo la visión de comprar negativos y quien tenía la posesión del negativo era dueño del copyright. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero sin duda alguna, esa gran institución que es la Fototeca Nacional. Fototeca Nacional, exacto, que está en Pachuca y que se inicia cuando el Estado mexicano en los 70s compran el archivo Casasola con 500,000 de placas, de las cuales muchas fueron tomadas por él, Miguel, su hermano, los hijos, los nietos. De repente, si tú ves el archivo Casasola, el fondo Casasola, 500,000 de placas que va desde principios del siglo XX, de 1900 a 1950, ponle ese, o a la muerte de don Agustín Víctor, que es en el 38, ¿no? Ese 500,000 de placas, lo de la revolución es una parte muy pequeñita, sin duda alguna es lo más famoso. Yo siento que la fotografía es muy subjetiva. En el caso de la revolución es una misión, es una manera de fotografiar, es una manera de dejar una constancia de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero después de esto después de la revolución, después del archivo Casasola, ya en los años 20, llegan a México varios fotógrafos viajeros, entre los que encontramos a Hugo Breme, a Weston, a Tina Modotti, y donde se da algo muy interesante respecto a lo que tú me preguntas. Con la revolución hay una subjetividad, una objetividad para dejar un testimonio de lo que pasa. Con el advenimiento de Weston a México, invitado por Tina Modotti para conocer México, empieza a formarse la fotografía moderna, ¿no? La fotografía donde Weston inventa naturalezas muertas, tiene su discípula y tienen la suerte, tanto Weston como Tina Modotti, de conocer a los muralistas. Cosa muy significativa porque la fotografía pasa de ser un documento en la historia de la fotografía en México
a formar parte de una visión más de fotografía de autor, digamos. Paulina quiere decir algo, Sí. inmediatamente me... Sí, quiero decir que cómo el país seduce a muchos fotógrafos. Qué importante ha sido el paisaje mexicano, aunque lo estereotiparan después. Cómo seducía para quedarse en México y hacer esta obra, ¿no? Porque cómo se sensibilizan con el paisaje que tú estabas mencionando y con México, ¿no? Cómo les interesa el paisaje. Además, ese paisaje básicamente se reduce a un maguey. Y entonces Einstein, Jiménez, Weston... Claro, o sea, se vuelve como una especie de ícono, se inventa como representación del país. Tú ves maguey, pero lee México, ¿no? Y entonces tiene esta intensidad y todo el mundo hizo sus versiones. Hay muchas muy buenas. A los extranjeros que llegan, no solamente los seducen las imágenes de Villa, de Zapata o de Felipe Ángeles, O el maguey. o el maguey, sino lo que los seduce el calor de los mexicanos y la belleza de nuestro país, ¿no? Estos fotógrafos que han tenido una gran influencia en nuestros fotógrafos. Yo creo que fue Claro. fundamental la llegada de ellos para que se desarrollaran personajes tan importantes, naturalmente, como Manuel Álvarez Bravo y Lola, ¿no? Entonces, y Agustín Jiménez. Pero sería interesante pensar en Juan Rulfo. En Juan Rulfo, que desarrolla una fotografía muy pintoresca o folclórica o muy enfocada a ciertos lugares muy mexicanos, pero que en él es importante porque si lo que no escribe lo fotografía, ¿no? Y entonces surgen personajes también de una escuela que forman en Bellas Artes, Gabriel Figueroa y Álvarez Bravo, en la que dan clases y surgen Nacho López y Héctor García. Dos fotógrafos importantísimos porque Héctor desarrolla un trabajo periodístico único, se mete en todos lados, y Nacho, bueno, pues es un artista también, que desgraciadamente no había un impulso y no podían vivir de la fotografía, entonces muchos derivaron hacia la foto de cine como modus vivendi. ¿Qué influencia tiene la fotografía, por ejemplo, en la literatura mexicana? Y creo que salió un artículo muy, muy interesante de Federico Campbell en la revista de la universidad, en la que plantea la relación de la literatura con la fotografía, ¿no? Entonces en primer lugar habla de Octavio Paz, como escribe un ensayo maravilloso sobre las fotos de Álvarez Bravo, cómo la poesía pone los ojos ya en la fotografía y hace un libro precioso con Álvarez Bravo. Y desde luego el caso del escritor Salvador Elizondo, que al ver una fotografía tremenda de la tortura china, le produce tal impacto a la fotografía que produce una novela que se llama Farabeuf o la crónica de un instante. Y toda la novela trata de describir un instante, porque para él la fotografía llega a ser muy importante, y cómo una fotografía puede generar un texto tan moderno, de tal ruptura que fue Farabeuf, salió en los 60s, 65, y viene a ser realmente una reflexión muy profunda sobre la fotografía. Yo creo que hay una confusión que se han empeñado en algunos fotógrafos en difundir, ¿no? Yo pienso que hay que abrazarlo, hay que darle continuidad a lo digital. Y veo un enorme riesgo que no hemos reparado mucho nosotros, sí. la posibilidad de que la memoria histórica se pierda más fácilmente con la producción digital. Creo que lo digital ha ayudado mucho, por ejemplo, en la impresión. Es decir, los libros que se hacen ahora es gracias al escaneo de las fotos. Claro. Pero que sí hay un gran peligro, y lo puedo comprobar si les pregunto a ustedes, ¿cuántas fotos imprimen de las digitales? Es decir, creo que va a ser un siglo sin memoria si continuamos, porque en la cámara digital, ¿cuántas imprimes? O lo metes en la computadora y se te borra. Entonces, ahí está el peligro que decía Pedro, es decir, ¿a qué punto vamos a tener una memoria? El negativo es infalible. Un negativo de 1920 de Tina Modotti o de Álvarez Bravo se sigue pudiendo copiar igualito. Pero yo tengo fotografías digitales primeras que ya no puedo capturar, que se perdieron en la computadora, y la gente que tiene fotografía digital, ¿cuántas imprime? Un comentario breve para este asunto de que se puede modificar en efecto más fácilmente ahora con lo digital. Yo hablo como fotógrafo de prensa y debo decir que en la fotografía de prensa siempre se pudo manipular y se pudo cambiar. Pero nosotros nos regimos por un código de ética y de respeto, ¿sí? Entonces, si es cierto que hoy se puede hacer fácilmente, yo en lo personal no estoy de acuerdo, ha ocurrido, yo no estoy de acuerdo en que
tú manipules una imagen. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo y creo que nosotros los periodistas debemos conducirnos con ética y con respeto. Yo quería hablar de la Farm Security, cuando Dorothea Lange y cuando todos estos fotógrafos, Walker Evans, en los años 30. ¿En dónde? En Estados Unidos, hacen un trabajo llamados por el gobierno de Estados Unidos para, de alguna manera, dar un informe de cómo documentar lo que pasa en Estados Unidos. En la Gran Depresión, Exacto. la pobreza. ¿Qué pasa unos años después? Sarkovsky, el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, lleva estas fotografías que fueron hechas con este final a la galería y pasa a hacer otra cosa la fotografía. Entonces también habría que investigar mucho y ser conscientes. ¿Tú dices que la foto misma cambió? ¿Esa es distinta de dónde se vea? Cambió totalmente el concepto de Dorothea Lange, que estaba documentando para el gobierno, para la Farm Security. Cambió totalmente y pasó a ser una gran artista, aunque ya la era, pero la decisión de Sarkovsky al llevar a estos fotógrafos al Museo de Arte Moderno cambió totalmente la visión para la cual ellos habían trabajado. Eso nos lo deja Graciela como reflexión de cómo depende dónde circule y cómo circule. Exacto. Las imágenes se leen distintas, ¿no? Yo creo que hay toda la libertad. Entonces, para mí, sí siento que hay una escuela mexicana de ver fotografía, pero nos vamos a enriquecer más si somos respetuosos de todas las corrientes. Y sobre todo, los fotógrafos mexicanos, más los jóvenes, sí tienen que voltear a ver América del Sur, lo que está pasando, los argentinos, los brasileños. Los chilenos están haciendo cosas verdaderamente extraordinarias y nosotros estamos siendo poco autocríticos, sobre todo los jóvenes. Ya dormidos estamos en nuestros laureles, Pedro. Dormidos en nuestros laureles y creo que nos vamos a llevar sorpresas pronto. ¿Y tú, Paulina, qué nos dices? Bueno, para concluir, quiero decir que pienso que México ha sido muy afortunado, que es un país fotografiado y fotogénico, que ha dado al panorama mundial de la fotografía o a la historia de la fotografía mundial, pues una serie de maravillosas imágenes hechas tanto por nuestros fotógrafos como por los que han pasado por el país y que nos debemos considerar afortunados. Y creo que con toda esta experiencia va a producir muchos más fotógrafos nuevos de las nuevas generaciones, gracias a estos maestros que han sido los que han dado el pie o han iniciado toda esta variedad de imágenes y de posibilidades y de planteamientos, ¿no? Entonces, y la memoria, ¿no? Y la memoria. Es que decir, nos quedará para siempre en todos los ámbitos de la fotografía. Creo que nunca vamos a olvidar la foto de Cartier-Bresson de esa mujer en el centro, o las de Álvarez Bravo, porque estarán siempre con nosotros como una identidad. Es decir, México tiene una gran identidad a través de la fotografía y esto nos ha llevado a rebasar las fronteras, nada menos que el caso de Graciela, que ganó el premio, el equivalente al premio Nobel de fotografía. Es decir, la fotografía mexicana ha traído grandes fotógrafos y ha trascendido sus propias fronteras, pasando al otro lado y conociéndose México a través de esas imágenes en todo el mundo, ¿no? Creo que muy importante la fotografía mexicana. Pues eso, muchas gracias, Paulina, muchas gracias a mis compañeros que han aportado su visión, su inteligencia, su simpatía. Por lo pronto, hoy les dejamos una probadita de siglo XX y fotografía en México. Gracias.